Vamos hoy día a ver la inflamación los procesos en este caso de inflamación, que es uno de los mecanismos más frecuentes que vamos a encontrar dentro de la parte de medicina, conocemos que es una respuesta compleja, no específica, para minimizar efectos de la lesión o efectos de una infección. Siempre tratando de generar un nuevo tejido y facilitando en un momento dado la cicatrización. Se divide en características generales, en inflamación aguda, en inflamación crónica y las manifestaciones sistémicas que puede provocar el mismo proceso inflamatorio. Sabemos que es una respuesta o es una reacción de los tejidos vascularizados ante una lesión o a la muerte celular, con producción y liberación de mediadores inflamatorios, ya sean provenientes de células o sean provenientes de proteínas del plasma. Hay un desplazamiento principalmente de líquidos y posteriormente de leucocitos hacia tejidos fuera del torrente vascular. Se adiciona el sufijo itis para los procesos que impliquen inflamación de un órgano. Ejemplo, apendicitis, si estamos hablando de la vesícula, colecistitis. Si estamos hablando de un divertículo, diverticulitis, de un órgano como colon, colitis, de un estómago, gastritis, la cual pueden ser de tipo aguda o crónica. Las células que tienen que ver mucho, células de la inflamación, tenemos que ver las células endoteliales, las plaquetas y los diferentes leucocitos, ya sean neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, basófilos, monocitos o transformados ya a macrófagos. Y también moléculas de adhesión, selectinas, integrinas, ¿ya? Inmunoglobulinas. Las causas desencadenantes de los procesos inflamatorios tienen que ver principalmente con infecciones, con trauma, que son posiblemente las más importantes y las más frecuentes. En tercer lugar, la exposición a agentes, ya sean químicos o físicos, que puedan dar lesión. La necrosis tisular, los cuerpos extraños, las reacciones de hipersensibilidad y también el daño del endotelio. Cuando hablamos de inflamación aguda, esta es una respuesta inmediata que se produce frente a un agente lesivo y presenta generalmente, y es lo que deben de tener ustedes en mente, tres componentes principales. La primera va a ser las modificaciones a nivel de los vasos sanguíneos, o sea, modificaciones del calibre, lo cual va a llevar a que aumente el flujo sanguíneo por un fenómeno que vamos a conocer como vasodilatación. Posteriormente van a haber alteraciones en la estructura de la microvasculatura, lo cual va a llevar a que haya salida de la circulación de dos componentes, de proteínas plasmáticas y de los leucocitos. Y en una tercera fase, diríamos, la migración de estos leucocitos, los cuales abandonan la microcirculación y van a dirigirse hacia el foco de la lesión, ya fuera del vaso sanguíneo, sino a nivel de los tejidos extravasculares. Entonces vamos a observar que los componentes de una inflamación aguda tenemos la que tiene que ver con la reacción o fase vascular, la que tiene que ver con la reacción o fase celular y la que tiene que ver con la fagocitosis y la activación a nivel leucocitario. Vemos que la reacción vascular es la que se va a encargar de reclutar proteínas plasmáticas y de células inmunitarias en el sitio, previa las alteraciones en la pared del vaso. La reacción celular vamos a encontrar activación
y una extravasación de los leucocitos a través del endotelio vascular. Y por último, vamos a ver la fagocitosis y la actividad leucocitaria, que van a ser procesos que van a llevar a la eliminación, en este caso, del agente ofensivo y que ha producido un daño a nivel tisular. La primera, que tiene que ver con la reacción vascular, aquí ¿qué se produce? Se produce una vasodilatación por histamina y por óxido nítrico. ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a que aumente la permeabilidad vascular con contracción del endotelio, o por daño directo o por el daño inducido por los leucocitos. ¿Qué va a llevar a esto? Esto va a llevar que aumenta la viscosidad sanguínea, como el exudado escape por los tejidos circundantes. Acuérdense ustedes que si hay exudado o salida de líquido que contiene proteínas del complemento, va a disminuir la cantidad de líquido en la sangre. Entonces, los elementos formes van a producir que haya viscosidad sanguínea con el entecimiento circulatorio a ese nivel. El exudado que sale es el que va a contener proteínas y no es más que una respuesta inflamatoria aguda, en donde vamos a ver que se van a producir posteriormente alteraciones en la permeabilidad, va a haber adhesión, va a haber quimiotaxis, va a haber activación leucocitaria y fagocitosis por opsonización inicial. ¿Qué va a llevar? Esto va a llevar a que haya una éstasis sanguínea, lo cual lleva a los leucocitos a ubicarse a nivel de las márgenes del endotelio. Es lo que se conoce como marginación. Esta reacción celular o fase celular, que es la segunda, aquí observaremos entonces una extravasación de líquido y la activación, en este caso, del endotelio. Esta activación del endotelio es lo que se va a producir. Va a producirse en primer lugar una marginación leucocitaria. La marginación leucocitaria va a llevar a que los leucocitos se adhieran al endotelio, se marginen y en un momento posterior hagan la transmigración, o llamado también diapédesis, a través del endotelio, que es cuando el leucocito, el cual ya está adherido y marginado, Doctor, ¿puede repetir, por favor? Sí, ya. Sí, ya voy a repetir. Sí. Bueno, estamos en la segunda fase de la reacción celular. Observamos aquí que va a haber una adhesión, ¿ya? Y marginación de los leucocitos a nivel de la pared del vaso sanguíneo, y posteriormente vamos a ver que estos leucocitos van a transmigrar, o lo que se conoce como diapédesis, o sea, a pasar de la parte que estaba del endotelio, van a pasar hacia la parte extravascular, ¿sí? Al salir o al hacer la transmigración o diapédesis, vamos a ver de que estos leucocitos van a migrar hacia el sitio de la lesión o hacia el sitio de la infección, que es lo que se conoce como quimiotaxis, ¿ya? Entonces tenemos adhesión, marginación, transmigración o diapédesis
quimiotaxis hacia el sitio. Aquí vamos a observar cierto tipo de anafilotoxinas, como proteínas de complemento, citoquinas, ¿ya? Y productos bacterianos que van a llevar a que posteriormente se produzca la fagocitosis. La tercera fase, que es la activación leucocitaria y la fagocitosis, aquí observaremos que los productos generados por el daño a nivel del sitio de la lesión tisular va a producir algunas respuestas leucocitarias. La primera respuesta leucocitaria va a ser la oxonización de los microorganismos por dos cosas. Primero, por un factor que se conoce como el C3b del complemento y del receptor FC de los neutrófilos. Los neutrófilos entonces van a tener dos receptores, uno el C3b y el otro el FC, y van a producir en este caso como segundo paso la señalización intracelular para que haya un acoplamiento de la actina a nivel de los neutrófilos. Lo que va a formar es de que este neutrófilo tome la forma en las partes externas de pseudópodos, que es lo que se conoce como fagosoma, o sea, un neutrófilo ya en forma de fagocito. En tercer lugar tenemos este fagosoma, se va a acoplar al lisosoma intracelular y forma una forma que se conoce como fagolisosoma, que es en los que comienzan a liberar enzimas y radicales libres de oxígeno. Y en cuarto lugar, vamos a ver ya la misma función que se llama de fagocitosis, en donde vamos a ver que se produce la destrucción y la degradación del microorganismo, el cual fue, diríamos, ingerido a través de los pseudópodos de los neutrófilos. Esta inflamación aguda, entonces, tenemos la reacción temprana o inmediata de los tejidos locales y de los vasos sanguíneos ante una lesión, antes de que se restablezca la respuesta inmunitaria adaptativa y se encargue de eliminar, en este caso, el agente nocivo y limitar el daño posterior. Habíamos dicho etapas: la vascular, que es la vasodilatación inicial; la celular, en donde ahí tenemos la marginación, la adhesión, la transmigración leucocitaria; y por último la activación leucocitaria, que produce o que lleva a la fagocitosis. Aquí observamos una imagen en donde tenemos la inflamación aguda y también la inflamación crónica. Observaremos aquí que inicialmente en la inflamación aguda la inmunidad innata es la que va principalmente a estar activada. Entonces vemos que en la inflamación aguda encontraremos primero la lesión, sea un infarto, sea infecciones bacterianas, la presencia de toxina o de traumatismo va a llevar primero a cambios vasculares. Estos cambios vasculares van a llevar inicialmente a un proceso de cambios vasculares, que en este caso estaríamos hablando de una inicial, hay una vasoconstricción y posteriormente la vasodilatación. Posteriormente vamos a encontrar el reclutamiento de los neutrófilos, ¿ya? Aquí observaremos un reclutamiento importante de neutrófilos, en donde la lesión titular va a quedar limitada. Posteriormente vamos a ver que hay la posibilidad de formación de pus. En este caso se haría como un absceso, ¿ya? Entonces habría la posibilidad de que los procesos inflamatorios agudos puedan progresar a una inflamación crónica, en donde a más de los cambios vasculares y del reclutamiento de células, en este caso leucocitarias, haya aumento de angiogénesis.
para que posteriormente haya curación. De la parte aguda también directamente podemos encontrar que haya una curación, pero generalmente la curación, si ha habido formación de pus, ¿ya? Vamos a encontrar que va a haber en este caso la formación a través de la activación de fibroblastos de fibrosis, que podría en un momento dado, si es muy importante, producir pérdida de la función de alguna área. Entonces la fibrosis puede provocarse ya sea como fenómeno final de un proceso de inflamación aguda o también a través de un proceso de inflamación crónica. Entonces aquí vamos a detenernos y vamos a ver que el proceso de inflamación aguda, como pueden ver aquí, está manejado a través de dos estructuras. En este caso, el hígado y también la parte que tiene que ver a nivel celular. Tenemos entonces mediadores derivados del plasma. Los mediadores derivados del plasma principalmente van a ser proteínas que se elevan en la fase aguda, que son los que van a producir posteriormente sintomatología como fiebre o como el fenómeno mismo inflamatorio, con afectación del área rojiza, material purulento, etc. En segundo lugar tenemos el factor 12, la activación del factor 12 también es un mediador derivado plasmático que tiene que ver mucho con el equilibrio en el sistema ya sea de coagulación o de fibrinólisis y también a través de la activación de las cininas o de las quininas para la producción de bradiquinina. Y por último tenemos las proteínas del complemento que forman en este caso la tercera mediadora plasmática que tiene que ver con la activación del sistema de complemento. Pero también observamos que hay mediadores derivados de células, los cuales tienen que ver con mediadores que estén preformados o con mediadores que sean nuevamente sintetizados. Vamos entonces a observar que dentro de los mediadores preformados derivados celulares tenemos principalmente a tres células. Los mastocitos, que son los que liberan histamina, las plaquetas que liberan serotonina y los neutrófilos y los macrófagos que liberan enzimas lisosómicas. Y dentro de los mediadores derivados celulares que son sintetizados nuevamente, tenemos a los leucocitos en general, los cuales van a producir como mediador final prostaglandinas, leucotrienos y también el factor activador plaquetario. Observaremos también a los leucocitos y a macrófagos que van a producir, en este caso, óxido nítrico o en su defecto, radicales libres, ¿ya? Que son derivados de, en este caso, para el óxido, radicales libres derivados de oxígeno. Y por último, en tercer lugar, también tenemos a los linfocitos, a células del endotelio y también a macrófagos que liberan citoquinas. Entonces, aquí observamos los dos tipos de mediadores, ya sean plasmáticos o celulares. Los mediadores inflamatorios, principalmente que son derivados del plasma, tenemos proteínas de fase aguda, las quininas, el complemento y algunos factores de coagulación. Tenemos los derivados de las células. Habíamos visto en el gráfico anterior mastocitos, plaquetas, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, macrófagos, que liberan una serie de sustancias que están allí ya y que las dijimos en el recuadro anterior. Entonces vemos que la fisiopatología del proceso inflamatorio, vamos a ver que hay primariamente un daño a nivel tisular. Este daño tisular va a tener dos posibilidades finales,
o hay recuperación o hay una pérdida de la función. Observamos que este daño tisular va a provocar en un momento dado vasoconstricción, lo cual nos puede llevar a isquemia. Y la isquemia nos va a llevar a que el paciente pueda tener algo de palidez a nivel de la piel, inicialmente. Este daño tisular también puede producir una ruptura, en este caso del endotelio vascular, lo cual lleva a que los fosfolípidos de membrana se alteren o se destruyen. Estos fosfolípidos de membrana son los que van a producir una síntesis de prostaglandinas y mediadores químicos que tienen que ver con el dolor que se produce en un proceso inflamatorio. Pero también observamos que en el proceso inflamatorio, a más de la vasoconstricción, secundariamente vamos a encontrar lo más importante de ellos, que es la vasodilatación. Esta vasodilatación nos va a producir dos cosas. En primer lugar, nos va a producir hiperemia, que es lo que va a llevar a que haya calor. La vasodilatación lleva ¿a qué? Lleva a que la presión hidrostática se altere, se eleve y produzca congestión. La congestión va a producir rubor. ¿Sí? Por eso una de las cosas importantes que vemos en procesos inflamatorios localizados es calor por la hiperemia vasodilatadora, rubor por la congestión producido por el aumento de la presión hidrostática, y también observaremos que al haber vasodilatación y aumento de la presión hidrostática va a haber aumento de la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad lleva a dos cosas. Lleva, en primer lugar, a que se produzca un exudado o que haya salida solo de líquido y producir un edema a nivel extravascular. Entonces, es propiamente típico de que en los procesos inflamatorios, principalmente agudos, haya calor, rubor y también haya tumor, o sea que haya una masa que generalmente es provocada por el edema. Pero también el aumento de la permeabilidad de producir solo líquido, en este caso como trasudado, puede que también lleve a que haya exudado si hay una gran acumulación de leucocitos. Este exudado puede también contribuir junto con el edema o con el trasudado a que haya un aumento, en este caso tumor, que es lo que típicamente podríamos analizar en la presencia de un forúnculo o de un absceso piógeno, en donde vamos a encontrar encontraremos también que puede haber aumento en la permeabilidad con salida de agua, de electrolitos, inclusive de eritrocitos, que puede llevar a que haya un exudado cero purulento, ¿ya? O cero, o también purulento hemorrágico, si hay salida de eritrocitos. Entonces, posteriormente veremos que estos leucocitos, generalmente, que son los que van a producir el exudado, pueden también llevar a que haya tejido necrótico. ¿Ya? Aquí también habría la posibilidad de que se produzca opsonización y esto lleve a que haya quimiotaxis, ¿ya? Y este quimiotaxismo es lo que va a aumentar que haya dentro del espacio vascular adherencia leucocitaria, diapédesis y haya cada vez mayor cantidad de leucocitos en el área. Si se dañan las membranas, obvio, vamos a encontrar principalmente activación de la fosfolipasa que produce ácido araquidónico, el cual puede llevar a dos vías, ya sea la de la lipoxigenasa para producir leucotrienos, los cuales
tienen la posibilidad en un momento dado de producir vasoconstricción o aumento de la permeabilidad. Y por el lado de la ciclooxigenasa, la producción, en este caso de prostaglandinas, la G2 y la H2, y que a través de, sea de la sintetasa de prostaglandina I2 o de la tromboxano sintetasa, la producción, por un lado, de prostaciclina, las cuales son vasodilatadoras e inhiben agregación plaquetaria, y por el otro lado el tromboxano A2 producido, que tiene la característica de ser vasoconstrictor y de ser un agregante plaquetario. La producción en este caso, a partir de la prostaglandina H2, es la producción de tres tipos de prostaglandinas, la D2, la E2 y la F2 alfa, las cuales tienen la característica de ser vasodilatadoras y de potenciar el edema. Ya ustedes que están también viendo simultáneamente farmacología, van a ver que en este caso los corticoides como antiinflamatorios van a actuar principalmente bloqueando la fosfolipasa A2, ya cuando hay daño de la membrana del fosfolípido. Y los antiinflamatorios que no son esteroides van a bloquear principalmente a la ciclooxigenasa. Estas es las dos vías de bloqueo para que la lesión de fosfolípidos no produzca, en este caso, las prostaglandinas que son inflamatorias o proinflamatorias. Este posiblemente es uno de las diapositivas más importantes. La inflamación aguda es una respuesta defensiva, ¿ya? Generalmente localizada, principalmente donde está el agente lesivo. Hay componentes agresores como los procesos infecciosos bacterianos, virales, o los traumas penetrantes, o en este caso, alteraciones de tipo físico. ¿Qué es lo que va a producir? Van a producir manifestaciones externas como signos cardinales: el calor, el rubor, el tumor y el dolor, que puede llevar en un momento dado a pérdida de función de esa estructura afectada, que ya la vimos la parte de la fisiopatología. También la inflamación aguda presenta dos tipos de evolución, dos formas: una que es la alteración vascular y la que tiene que ver con cambios celulares. La alteración vascular generalmente se produce por un aumento del flujo sanguíneo, lo cual lleva a que haya enrojecimiento o eritema, y aumentando también el calor. Y por el otro lado, la alteración vascular produce un aumento de la permeabilidad vascular que causa un escape de proteínas plasmáticas, que nos va a llevar también a que haya o que contribuya a edema. ¿Ya? Generalmente inducido por histamina o por cininas. Y por el cambio celular, principalmente de la migración de los leucocitos en el endotelio, vamos a observar lo que habíamos dicho: el fenómeno de rodamiento a través de la pared del vaso, el fenómeno de marginación, que es inducido en primer lugar por las selectinas, y luego de ello se va a producir el fenómeno de adhesión y posteriormente la transmigración o diapédesis, que es inducido por histamina, por interleuquina 1, ¿ya? Y por quimioquinas, dado principalmente por las integrinas, ¿ya? Las integrinas para la adhesión y transmisión, y las selectinas para el fenómeno de marginación y rodamiento. Posteriormente a la transmigración va a haber la migración de leucocitos, la cual está inducida por las quimiosinas, que son las que producen la quimiotaxis hasta el sitio de la lesión. Esta quimiotaxis es inducida por las bacterias propiamente dichas, pero también hay citoquinas, hay complemento, hay lipoxigenasa del ácido araquidónico, que también, de acuerdo a los leucocitos, pueden ser producidos a través de neutrófilos o si no de macrófagos.
de neutrófilos inicialmente y posteriormente reemplazados por macrófagos a las 48 horas. Y posteriormente a ello, como ustedes conocen, la activación leucocitaria que ya habíamos hablado, en donde hay mediadores que amplifican esta inflamación, principalmente citoquinas y el ácido araquidónico. Y al último, observamos la fagocitosis, que no es más que la degradación del material ingerido, generado principalmente por los leucocitos. Los mediadores de inflamación, todo ello es inducido por mediadores de inflamación que no son más que moléculas de origen ya sea plasmático o celulares. Tenemos el óxido nítrico, tenemos las citoquinas, tenemos el factor activador de plaquetas, tenemos las proteasas plasmáticas, principalmente el complemento y la bradicinina, y también tenemos aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina. En este caso, obvio, la histamina proviene de mediadores celulares como el mastocito y la serotonina como otro mediador celular, las plaquetas. También encontramos metabolitos del ácido araquidónico que forman prostaglandinas por el lado de la ciclooxigenasa y leucotrienos por el lado de la lipoxigenasa. Los patrones morfológicos que va a adoptar una inflamación aguda van a ser de tres tipos: inflamación fibrinosa, inflamación serosa o una inflamación supurativa. ¿Ya? Entonces aquí observamos que la inflamación fibrinosa se va a observar en lesiones extensas en donde hay pase de agua y de proteínas como fibrina, lo cual lleva a estimular el crecimiento de los fibroblastos y de vasos sanguíneos, produciendo fibrosis o cicatrización fibrosa. Generalmente, por ejemplo, una lesión ulcerosa en la mucosa oral. El otro ejemplo de inflamación serosa es una inflamación leve, un exudado escaso de proteínas y un líquido claro que se reabsorbe con mucha lentitud. Esto observamos, por ejemplo, después del herpes tipo 1, por ejemplo, las lesiones del herpes tipo 1. Y por último tenemos la inflamación supurativa, generalmente cuando hay necrosis por licuefacción, ¿ya? A nivel de los leucocitos, formando los piocitos, que son los que van a formar el material conocido como pus. ¿Esto dónde encontramos? En los forúnculos, en los abscesos o en los flemones. Y los resultados de la evolución de una inflamación aguda va a tener tres. El primero, dado primero por resolución, en donde las células lesionadas se regeneran y se reabsorbe el edema extravascular. La otra es con cicatrización, en este caso con fibrosis. Hay un crecimiento de tejido fibroso y hay destrucción grande a nivel tisular. Y la otra es que haya una progresión, en este caso hay una respuesta de inflamación aguda a inflamación crónica, ¿ya? Cuando persiste el agente lesivo. La inflamación crónica, en este caso, es una inflamación ya de larga evolución, generalmente que puede durar meses e incluso años. Ya la respuesta no es tan específica, no es tan estereotipada como la aguda. Aquí generalmente va a estar producida por estímulos persistentes. Aquí hay ya secundaria, generalmente a una inflamación aguda previa. Puede haber brotes repetidos de inflamación aguda con un fenómeno de cicatrización intermedia. Y generalmente estos cuadros que son de naturaleza insidiosa pueden estar producidos por microorganismos intracelulares que permanecen, diríamos, dormidos por largo tiempo y que cada cierto tiempo tienen una activación. Aquí observamos principalmente a los virus. Acuérdense que los virus generalmente son de
de localización intracelulares. Aquí en ejemplo tenemos el herpes, ¿ya? Que cada vez y cuando se activa y cada vez y cuando se inactiva. Tenemos en este caso bacterias como la tuberculosis, en este caso también es otro de los, el Mycobacterium tuberculoso. Tenemos también las sustancias que no son degradables como el sílice, la silicosis también produce este tipo de inflamación crónica y cierto tipo de reacciones inmunitarias asociadas, por ejemplo, con artritis reumatoidea. La característica de la inflamación crónica es que en los estudios de histopatología, el infiltrado generalmente va a ser de características mononuclear, ya sea linfocitario, macrófagos o monocítico. A diferencia de la inflamación aguda, el cual generalmente el infiltrado es de predominio de polimorfonucleares, ¿ya? Específicamente neutrófilos. Las causas, entonces, de inflamación crónica, tenemos a cuerpos extraños como talco, que ya casi no se usan, en este caso el talco aspirado, que se usaba antes, el sílice, que todavía se lo ve, el asbesto, que cada vez ya hay menos sustancias que contienen asbesto, por lo que ya han producido lesiones principalmente a nivel pulmonar. Tenemos los virus, bacterias, en este caso la tuberculosis, y también tenemos los actinomices, las enfermedades con activación autoinmune como la artritis reumatoidea, los tejidos lesionados de forma crónica y un cuadro nuevo, que en este caso es causa de inflamación crónica, como la obesidad. ¿Ya? La obesidad está considerada como un proceso inflamatorio crónico a nivel de los adipocitos. Principalmente, acuérdense que una de las citoquinas más importantes que liberan los adipocitos, en este caso el tejido graso blanco, son el factor de necrosis tumoral alfa, que es altamente inflamatorio crónico. Entonces tenemos causas de este tipo de inflamación: infecciones en curso, inflamación aguda que se persiste, el daño tisular de una enfermedad crónica, la exposición a tóxicos, la autoinmunidad y las neoplasias. Cuando hablamos de inflamación crónica, aquí vamos a encontrar que el antígeno es incapaz de poder ser depurado por el sistema inmunitario. ¿Ya? La activación continua va a estar a cargo de los linfocitos T. Aquí vamos a observar que hay un acúmulo de macrófagos y liberación de interferón gamma. Estos macrófagos tienen la característica de poder liberar el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales a su vez liberan citoquinas que van a producir daño a nivel de los tejidos. ¿Ya? También van a producir que haya un aumento de la actividad microbiana, que haya un aumento de la expresión de las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad 2. ¿Ya? Esto eleva o aumenta las funciones de las células presentadoras de antígenos, las cuales también liberan radicales libres de oxígeno, produciendo un daño a nivel tisular. ¿Esto qué lleva? El aumento que haya de reclutamiento de células inflamatorias, ¿ya? Generalmente todo con liberación de citoquinas, los cuales van a estimular estas citoquinas a que haya proliferación fibroblástica, aumentando el colágeno y llevando los tejidos a fibrosis. Entonces vemos una respuesta inmunitaria a las bacterias
Vemos una bacteria, la cual es opsonizada por el complemento. El macrófago, en este caso, tiene un receptor de complemento, que es donde, obvio, va a ubicarse, en este caso, la bacteria, la cual está opsonizada, y por ende, este macrófago va a tener el fenómeno de fagocitosis. Posteriormente, este macrófago infectado, vamos a observar que posteriormente va a haber la aparición de los linfocitos T ayudadores, los linfocitos T helper, los cuales principalmente a través de cierto tipo de receptores van a unirse con el péptido bacteriano que en este caso tiene el macrófago, el cual está infectado, ¿ya? Y posteriormente vamos a ver que esto va a acoplar para que esta célula T helper produzca interferón, en este caso interferón gamma, liberado por la célula T. Las inflamaciones granulomatosas, que es un tipo de inflamación crónica, generalmente es frecuente observar estos granulomas, que no son más que aglomerados de macrófagos, los cuales van a estar principalmente rodeados de linfocitos. Esto de aquí ya ustedes deben de haberlo visto en anatomopatología, ¿ya? Aquí observamos principalmente que están relacionados con algún tipo de enfermedades como sarcoidosis, que es rara, tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio, micosis profundas, sífilis o cuerpos extraños, ¿ya? Entonces aquí observamos, por ejemplo, en esta diapositiva, principalmente un granuloma, en donde observamos la micobacteria, vemos una célula gigante multinucleada, y observamos también las células, en este caso linfocitos T, que van a estar alrededor. La clínica, en este caso sistémica de la inflamación, vamos a ver el efecto que produce el proceso inflamatorio y la clínica que se deriva de ella. Observamos que el aumento de la permeabilidad capilar va a estar en relación a producir deshidratación, porque hay pérdida de líquido a nivel sanguíneo por traspaso hacia la parte extravascular. Va a haber taquicardia, generalmente por disminución volumétrica, también por otros factores que ya vamos a ver. Puede haber taquipnia, puede haber hipotensión arterial, puede haber acidosis, en este caso acidosis puede ser metabólica o en su defecto hasta acidosis respiratoria, oliguria, también por una disminución volumétrica. Vamos a encontrar también leucopoiesis, lo cual lleva a que el paciente tenga leucocitosis como fenómeno de infección bacteriana, alteración ya a nivel del eje hipotálamo hipofisario. Vamos a encontrar la hipertermia o fiebre, va a haber un estímulo del hepatocito, va a haber mayor catabolismo, va a haber consumo de factores de coagulación que pueden llevar incluso a una coagulación intravascular diseminada, y observaremos que dentro del efecto que se produce en el proceso inflamatorio, la agregación plaquetaria nos puede llevar a que haya microtrombos, o en su defecto el consumo de las plaquetas nos puede llevar a la trombocitopenia. Aquí vemos una respuesta, por ejemplo, a virus, en este caso, ahora que está de moda el coronavirus, en donde vemos el proceso infeccioso que tiene que ver con el acoplamiento del virus en el epitelio respiratorio. Aquí vamos a ver el interferón, en este caso, va a bloquear al virus y a la propagación, y posteriormente lo que van a trabajar o a liberar, en este caso va a actuar los macrófagos, ¿ya? Previamente como monocitos.
Este monocito transformado ya en macrófago es el que se va a encargar de fagocitar el virus, pero también de producir una serie de citoquinas que reclutan también otro tipo de células, principalmente dentro de ellas las citoquinas, en este caso la interleuquina 6, es uno de las mayores interleuquinas que son reclutadas y que producen una serie de trastornos que inclusive conocemos que uno de los medicamentos que se utiliza ya cuando comienza a haber una cascada de liberación de citoquinas, usamos un anti-interleuquina 6, que es el tocilizumab, que es el Actenra, el famoso Actenra, que en un momento dado no había en la ciudad. La respuesta de fase aguda que se produce ante un proceso inflamatorio generalmente se inicia horas o días después del comienzo del proceso inflamatorio o del proceso infeccioso. Aquí vamos a ver cambios en la concentración de proteínas séricas. Vamos a encontrar incremento leucocitario. Vamos a encontrar un equilibrio negativo de nitrógeno. Vamos a encontrar una elevación de la velocidad de eritrosedimentación. Por lo tanto, vamos a encontrar taquicardia, anorexia, somnolencia. Dentro de las proteínas de fase aguda, el hígado es uno de los órganos más importantes para ello porque va a tener que aumentar la síntesis de una serie de proteínas, ¿ya? Aumenta el fibrinógeno, hay un aumento de la proteína C reactiva, aumento de la proteína amiloide A y aumento de la ferritina. Acuérdense ustedes que dentro de las proteínas de fase aguda, la más importante que tenemos es la proteína C reactiva, o sea, la PCR, ultrasensible, el fibrinógeno y la ferritina. Y dentro de las citoquinas que estimulan la producción, generalmente vemos son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, ¿ya?, que es para producir las proteínas amiloide A, y la interleuquina 6, que es la que eleva el fibrinógeno y el PCR. Haciendo un paréntesis aquí en relación al proceso inflamatorio que se ve en el COVID, ustedes ya han de haber leído que obvio la elevación del fibrinógeno, de la PCR, en este caso está dado por la elevación de la interleuquina 6, y también vamos a observar que hay aumento principalmente también de la ferritina. La ferritina, el fibrinógeno, el PCR y la interleuquina 6 son prácticamente, junto al dímero D, las sustancias que se deben de pedir en sangre cuando estamos ante un COVID que se está deteriorando, que está haciendo insuficiencia respiratoria, en donde vemos que se viene la tormenta de citoquinas. La respuesta leucocitaria no es más que la elevación, en este caso, de leucocitosis, en este caso por proceso bacteriano, que puede estar entre 15 o 20.000 células por microlitro. Después de liberarse de la médula ósea, los neutrófilos circulantes generalmente viven 10 horas, pero en este caso, como aumenta la producción, se liberan inmaduros. Entonces vamos a encontrar leucocitosis, podemos encontrar también formas inmaduras, pero generalmente polimorfonucleares en banda. ¿Ya? En las infecciones bacterianas, la respuesta leucocitaria es en base a neutrofilia. En las infecciones parasitarias o afecciones alérgicas, vamos a encontrar que la leucocitosis es en base a la eosinofilia. Y en las infecciones virales, generalmente, los procesos se acompañan de linfocitosis y de monocitosis, los cuales pueden estar en relación a neutropenia. En las infecciones virales generalmente no vamos a encontrar leucocitosis, sino leucopenia.
La reacción inflamatoria sistémica, estas infecciones bacterianas graves como sepsis, son las que van a producir una reacción inflamatoria totalmente descontrolada. Aquí vamos a encontrar síntesis y liberación de cantidades exorbitantes de citoquinas inflamatorias, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Esto qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a un síndrome que se conoce como SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La fiebre, en este caso la pirexia o la hiperpirexia, sería un aumento de la temperatura corporal que produce un desplazamiento ascendente del punto de ajuste en el centro termorregulador del hipotálamo. Esta fiebre es una manifestación muy evidente de una respuesta de fase aguda. Vemos la termorregulación que tiene que ver entre el hipotálamo anterior, que produce termolisis con vasodilatación y sudoración, y el hipotálamo posterior, que es el encargado de la termogénesis, que es a través de la vasoconstricción cutánea, con la piloerección y con el aumento de la producción de calor. La fisiopatología en relación a ello, a la fiebre, puede ser a través de pirógenos exógenos o de pirógenos endógenos. Si hablamos de un pirógeno exógeno como las bacterias, los virus, los hongos o mediadores inflamatorios, van a ver que se comportan como un antígeno que tiene la capacidad de estimular monocitos para que se transformen en macrófagos, y estos macrófagos sean los productores de una serie de citoquinas pirogénicas. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa, los cuales van a actuar sobre células endoteliales que producen prostaglandina E2. ¿Ya? Estas de aquí generalmente son las que van a llevar a que el paciente presente a nivel periférico mialgias y artralgias. A nivel hipotalámico hay una estimulación de células gliales con liberación de MP cíclico, produciendo una activación de terminaciones nerviosas a nivel del centro termorregulador, llevando a que haya hiperpirexia. Aquí observamos algo que ustedes ya deben de conocer por semiología. Son los tipos de fiebre que pueden haber. Hay varios tipos de fiebre. La continua, que es cuando las variaciones diarias son menores de 1 grado, o sea, tengo 37,9, 38,1, 38,3, 38,4, 37,9, o sea, es menos de 1 grado la variación. La segunda es la intermitente, o sea, cuando hay periodos afebriles de menos de un día. ¿Ya? Esa es una de las... Generalmente en las mañanas tengo fiebre, en las tardes estoy afebril, en las noches vuelvo a tener fiebre, por ejemplo. ¿Ya? Estamos hablando sin medicación antipirética. La recurrente es cuando existen periodos sin fiebre de varios días, entre 2 y 5 días. Uno de los frecuentes es, por ejemplo, el paludismo. El paludismo tiene cierto tipo de acuerdo al plasmodio, hay fiebres que el paciente le da fiebre cada 3er día le da fiebre, por ejemplo. Eso es una fiebre recurrente. Y la ondulante es una fiebre totalmente irregular, que hay fiebre en un momento dado, puede que haya después en otro tipo, y así, o sea, en varios días puede ir subiendo o bajando progresivamente la fiebre, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Las manifestaciones de la fiebre tiene 4 etapas la fiebre. La primera etapa es la prodrómica, en donde el paciente tiene primero dolor de cabeza, fatiga, hay dolor y hay un malestar general. Después de ello, después del malestar general, comienza el paciente a tener escalofríos, fríos con temblor, hay piloerección y hay una vasoconstricción periférica. Posteriormente viene la etapa donde se dice la gente se sube la fiebre, la etapa del acaloramiento, que es
La vasodilatación secundaria de la piel poniéndose roja y tibia. Y de ahí tenemos la última etapa, que es la de la defervescencia, que es cuando el paciente comienza a la sudoración importante, que es para el fenómeno para tratar de perder calor, en este caso para sudoración. Primero tengo pródromo, me da escalofrío, se me sube la fiebre y luego tengo la sudoración con la defervescencia. Ahí está la patogénesis de la fiebre, como pueden ver allí. Y las manifestaciones que da generalmente asociada a la fiebre es la anorexia, la fatiga, las artralgias, las mialgias, las cefaleas, ¿ya? Y también en ciertos casos aumento de la tasa metabólica principalmente, ¿ya? En donde el cuerpo cambia el uso de la glucosa, en este caso por el metabolismo de las proteínas y también de las grasas. Bueno, entonces tenemos aquí, hasta aquí tenemos la parte de la inflamación. Ustedes tienen la lección, creo, a las 18 y 45, creo que, ¿sí o no? Sí, doctor. Ya, Sí, entonces están más o menos cercanos, están más o menos a 10 minutos. ¿Para cuándo tienen que entregar ustedes las revisiones bibliográficas para este sábado. hasta este sábado? O sea, ya, ok. Entonces, hasta este sábado tienen que Una pregunta mandar, con respecto a eso mismo. A las revisiones bibliográficas exactamente, uno no puede subirla y yo la veo y ahí después yo allí mismo hago la retroalimentación de las 6 o de las 10, acepto, póngase 5 o 6, ¿ya? Y es en base a esa con la cual ustedes comienzan a hacer el trabajo. El trabajo consiste, en primer lugar, la primera página debe estar el título y los integrantes del trabajo. En la segunda tiene que estar el índice y de allí comienza la introducción, que puede ser 1 o 2 páginas hecha con terminología propia de ustedes. Ahí sí no pueden ir nada que esté en los libros, ¿ya? Ahí yo tengo una capacidad más o menos importante de poderme dar cuenta si la terminología que han usado es la propia que ustedes tienen o es sacada de algún texto, ¿ya? Ahí tienen que ver en la introducción dar la importancia del tema a tratar, el que les haya tocado, ¿ya? Y de ahí comienza ya la descripción en este caso, del marco teórico en relación al tema que tengan, ¿ya? Como es a través de, creo que les puse, Vancouver, obvio, tienen que ver cómo se ve la parte bibliográfica, en donde a medida que ustedes van desarrollando el tema, en los párrafos van poniendo entre paréntesis números que corresponden a la cita bibliográfica que tendrán que poner al final en la bibliografía, ¿ya? Si hay alguna que debe de haber adición de figura, de tabla, de lo que sea, generalmente eso tiene que estar indexado en el marco teórico, o sea, véase figura 2. Entonces yo veo ahí en la misma página o máximo en la segunda, a la siguiente página, esté indexado la figura o la tabla. Si no lo quieren poner allí, lo pueden poner en anexos al final, pero en la descripción tienen que poner, véase anexo 2 puntos figura 1. Entonces yo voy a ver la figura, ¿ya? Ahora, cada figura, obvio, tiene que tener el número, tiene que tener el nombre y tiene que tener también la bibliografía. De allí, sí, nada más, yo creo que nada más. ¿Alguna pregunta acerca de ello? Sí, bueno, ustedes no, porque el tema es generalmente fisiopatológico. Tienen que darle mucha importancia
a la parte, en este caso, fisiopatológica, ¿ya? No, si tienen algún tema en específico, bueno, ustedes no tienen un tema especial como una patología especial, como para decir que no deben de poner tratamiento ni nada de esas cosas. Generalmente, si investigan alguna cosa que tenga como revisión un caso clínico, un solo caso clínico de alguna cosa, eso no, generalmente no se acepta, ¿ya? Posiblemente en ustedes no hay ese problema, más es por los de terapéutica o los de medicina interna, son los que generalmente tienen eso. Ustedes, como tienen más mecanismos fisiopatológicos, tienen que centrarse en ello y también en dibujo o en gráficos, que es lo que más importante hay. Bueno, entonces los voy... Doctor. Sí, disculpe la pregunta. Entonces, se refiere en sí a la información que vamos a utilizar en la presentación final de la tutoría, ¿verdad? O a los libros no, la presentación final de la tutoría no, después tendrán que poner más revisión bibliográfica. Estamos hablando para que comiencen a armar la tutoría. Ah, ya. Sí. Exacto. O sea, ya con eso ya ustedes pueden comenzar a estructurar la tutoría. Ya tienen material como para hacerla, para iniciarla. ¿Sí? Acuérdense que tienen que entregarla la penúltima semana, ¿ya? Y esa es una entrega, diríamos, parcial, porque después que se le califique, después se harán las correcciones para el segundo parcial y tendrán que poner mayor revisión bibliográfica para la final, que es para la calificación del segundo parcial. Ok, bueno, entonces los voy a dejar, ustedes salgan y pasen a la plataforma para que estén listos a las 18:41, 5 minutos creo, para que respondan un test sencillo para que es la primera lección. Ok. Bueno, Eso es todo. Listo, doctor. Okay. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Gracias.